personas de los días y que estuvieron con nosotros. En esta mañana quiero excusar a los pastores Mario y Julio, que están tomando una decisión con relación a su papá está en un estado de salud y bien estuvieron aquí con nosotros, pero había la preocupación y la inquietud de nos llamaron que por esto nos enviaron un mensaje temprano para excusarse, así que luego tendremos noticia de qué decisiones han tomado en relación a la salud del papá de la doctora Mara. Así que buscamos la palabra en Juan capítulo 3 y verso del 1 al 15. Luego estaremos leyendo un pasaje de 2 Corintios 5, 17. Hemos estado hablando acerca de la serie El Reino de Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando de las llaves del reino. Pero las llaves del reino se nos dan cuando ya estamos en el reino. Pero hoy yo quiero hablarle de cómo es que nosotros entramos al reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Así que no tenga Biblia, si hay alguien que pueda compartir la lectura con alguien, pues se le voy a agradecer para que todo sea de forma electrónica o de forma la palabra en sus manos, compartamos la palabra. Dice la escritura de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es necesario? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. La pregunta es: ¿tú haces lo que quieres o lo que el Espíritu te dice que haga? Dice, respondiendo Nicodemo, respondió y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, ¿qué hacemos? Pero usted habla de lo que usted sabe, de lo que no sabe, no debe hablar. Y lo que hemos que testificado y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A la 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, y debieron saberlo todos: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Wow. Padre, tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Y hará aquello en el corazón, porque lo primero que va a hacer, Señor, va a ser tú para que crea en ti que tal vida o que está muerta. Nada puede responder a ti mientras haya muerte. Por lo tanto, tiene que vivir para que te pueda oír y entender y recibirte como Señor y Salvador. Gracias te damos por esta palabra. Y yo sé, Señor, que romperá las estructuras mentales religiosas de aquellos que piensan que hay que hacer algo para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús, Padre, ayuda. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Yo sé que en medianoche he estado guiando por ahí por Facebook algunas notitas, algunas cositas, despertando la curiosidad de algunos que a veces hasta me preguntan cuál es el tema que voy a predicar en la mañana para yo estudiarlo en la noche. Y envío cositas por ahí para que la gente se vaya inquietando acerca de lo que vamos a hablar. Pero lo que estamos hablando es que hemos venido presentándole acerca de la serie del reino de Dios, todos aquellos elementos que son necesarios para tener los beneficios del reino. Cuando nosotros hablamos de que somos hijos herederos de un rey y tenemos todas las prerrogativas por nacimiento, por adopción y por conquista, tenemos derecho al reino, se llama el reino de Dios. Por cada una de esas vías que a través de Cristo fueron accesibles a nosotros. Pero la semana pasada hablamos acerca de las llaves del reino. Y una de las cosas que hablamos acerca de las llaves del reino era que Dios le había dado a la iglesia. La iglesia es la embajada, es el centro, aleluya, donde Dios ha establecido para que desde ahí se proclame y se lleve el mensaje del evangelio del reino a toda criatura. Y por ende, Dios le dio la llave de acceso. Y la llave que le dio, cuando estuvo hablando con Pedro, cuando preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, cada uno respondieron, uno dice que es Elías, otro el profeta Jeremías, otro algunos de los profetas. Pero ¿quién dice vosotros que soy yo? Fue la pregunta que hizo Jesús. Y entonces la respuesta da a entender la revelación que tú tienes acerca de Él. Tu confesión manifiesta la revelación. Es decir, que lo que tú confiesas determina lo que a ti se te ha revelado. Por eso es que cuando Pedro contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, ¿sabes qué? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha dado a conocer. Y sobre esa revelación, Pedro, yo edificaré mi iglesia y le doy la llave para tener acceso, es la llave del poder de la declaración, de desatar y atar. Las cosas que aten en la tierra serán atadas en los cielos y las cosas que desaten en la tierra serán desatadas en los cielos. Así que la llave más poderosa que tiene la iglesia es el poder de la declaración, atando y desatando las cosas. Por lo tanto, por esa llave a ti se te entrega cuando ya tú estás en el reino. Fuera del reino tú no tienes la llave para atar y desatar. Por lo tanto, ¿cómo nosotros estamos entonces en el reino? Y aquí es que hablamos que la iglesia se ha dado esa llave que nos da el poder. Y ahí es que nosotros queremos situarnos, porque tenemos poder, pero ¿cómo entramos al reino? Porque se nos dio poder ¿cuándo? Cuando estamos en el reino de Dios. Las llaves del reino fueron dadas por Jesucristo a la iglesia. Pero ¿cómo tenemos entrada al reino de Dios? Porque las llaves se nos dan cuando ya estamos dentro del reino. Pero hay algo que debe suceder primero. ¿Cómo entramos? Jesús le dijo a Nicodemo, miren esta historia. Porque miren, Nicodemo es un rabí, es un hombre de una posición religiosa, es uno de los principales dentro de la sinagoga, de la tradición religiosa judía. Es uno que tiene un conocimiento, es un líder religioso, conoce algunos aspectos de la Biblia, porque sabemos que fueron educados en el judaísmo y tiene una tradición religiosa, un conocimiento, pero no tiene la revelación de aquel que estaba en su tiempo, en su época, declarando el mensaje del arrepentimiento, el cambio de la mentalidad y el cambio del reino. Dice, de cierto digo que a menos que no nazca de nuevo, no puede ver. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús dice que no puede ver? Si
Y Jesús le comienza diciendo, ¿sabes qué? Yo te estoy diciendo una verdad. Y lo enfatiza, de cierto te digo, cuando Cristo quiere enfatizar una verdad, siempre da que un de cierto te digo. Esto es pura verdad lo que te voy a transmitir. Y lo que te estoy diciendo, que tú para entrar en el reino, ¿qué debemos hacer para entrar en el reino? Nacer de nuevo. Eso lo dice el verso 3. Ahora Jesús establecía que la única forma de ver y entender, porque una cosa es ver el reino y otra cosa es entender el reino, y otra es estar en el reino. No es solamente que tú veas el reino como el pecado, es que tú entiendas lo que es el reino y que tú estés en el reino. Son cosas muy distintas. Podría ser que Nicodemo tuviese conocimiento del reino o de los reinos, porque estaban viviendo bajo un reinado romano, un imperio que los gobernaba y los subyugaba, y tenía una noción de lo que era un reino. Que también conocían de leyes, de mandamientos, estatutos, de principios, pero no estaba dentro del reino de Dios. Entonces la revelación de la predicación de Cristo le llama la atención que va a Jesús para preguntarle acerca de cómo yo puedo accesar al reino del cual él estaba predicando, porque él decía, el reino de Dios está aquí entre vosotros, el reino de Dios soy yo, el reino es Jesucristo. ¿Cómo yo puedo accesar al reino? Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? La única forma de tú entrar al reino de Dios es que tú nazcas de nuevo. Por eso luego en el verso 8 dice, de cierto digo que el que no naciere, ahora que no es solamente que tiene que nacer de nuevo para entrar o mejor dicho, para ver el reino, es que el nacimiento es distinto a uno del cual ya tú hiciste partícipe. Porque Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer si ya yo nací? No cabe en mi mentalidad humana que Cristo le esté diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que nacer de nuevo. Por eso es la pregunta de Nicodemo, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar qué? Dice, por segunda vez. Entonces, quiere decir que hay dos nacimientos. Que está el nacimiento natural y está el nacimiento espiritual, que únicamente se da a través de Cristo. Cristo está diciendo, la única forma de tú accesar para verdad tú accediste que al mundo natural por el nacimiento natural a través de una mujer, pero en el mundo espiritual tú no has nacido, tú estás muerto. Es decir que, en otras palabras, nosotros nacemos muertos. ¿Entendieron eso? ¿Me deja explicar? Nacemos muertos espiritualmente. Y Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? La única manera para poder entrar, dice entrar, no puede entrar en el reino de Dios, a menos que no nazca de qué? Del agua y del espíritu. Entonces no es un nacimiento natural lo que tiene que haber operándose en ese momento, sino un nacimiento espiritual. ¿Cómo se puede ver y entender el reino de Dios? Ese proceso de nuevo nacimiento, una palabra sinónima con él, que se llama regeneración. Regeneración es lo que explica el nuevo nacimiento. Y la regeneración significa volver a crear. De otra palabra, tiene que haber una nueva creación en la vida del hombre para poder accesar al reino. Si no hay una nueva creación en el hombre, no es lo natural, sino en lo espiritual, es la única manera de poder accesar, tener entrada al reino de Dios. Y esta palabra regeneración, que significa volver a qué? A crear. Es una referencia al acto por medio del cual el hombre caído es recreado. ¿Qué es recreado? Volverlo a qué? A crear internamente en una condición que le permita tener nuevamente comunión con quién, con Dios. ¿Por qué tiene que haber eso? Porque ¿qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén? Se perdió la comunión con quién, con Dios, por causa de qué, del pecado. Y el pecado lo que trajo fue qué,
Es el acto por medio del cual el pecador recibe eso es la vida de Dios, la vida espiritual, por medio de la gracia soberana de Dios y por la obra especial del Espíritu Santo, que puede entender y discernir las cosas espirituales de Dios. La única forma de tu poder entender las cosas espirituales es a través de una ¿qué? De una mente espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu, porque han de concebirse espiritualmente. Y entonces, ¿cómo yo la percibo si yo estoy muerto? ¿Cómo un muerto puede recibir una palabra? ¿Ah? Si estamos muertos, ¿cómo puedo recibir una palabra si estoy muerto? Entonces, ¿qué es lo primero que Dios tiene que hacer? Resucitarte en lo espiritual para darte una palabra para que pueda tener vida. La vida de Dios, eso es de Dios. Cuando Dios hizo el muñequito en el huerto, había que una estructura física, pero cuando Dios sopló el aliento de vida, eso es de Dios, vino a ser parte de ¿qué? De la estructura, y ahora vino a ser ¿qué? Un alma viviente, no un cuerpo viviente, porque lo que le da la vida a este estuche es un espíritu. Pero nacemos en este cuerpo de muerte, donde hay una ley de pecado, que aunque usted no quiera, esa ley está en usted. Que hasta que Dios no tenga la vida de Dios en usted no puede vencer esa ley del pecado que no es usted. Porque el hombre espiritual no percibe las cosas que son de quién. El hombre no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces tiene que ser un espiritual. ¿Y cómo usted se hace espiritual? Con la vida de Dios, la vida del Zoé de Dios, te da vida espiritual a ti. Porque estamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Nacemos en lo natural, ya en un reino preestablecido que es este reino natural, y nacemos muertos espiritualmente. Por eso es que vino Cristo a restablecer lo que se había perdido, que era la posición de estar en la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron están destituidos de qué? ¿De cuerpo de verdad? No, de la presencia de Dios. De ahí fue que fue destituido el hombre, fue destituido de la vida de Dios. Ya la vida de Dios no está en el hombre, en el nacimiento. Por eso tiene que haber ¿qué? Un nuevo nacimiento. No sé si lo entiendo. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento, la regeneración? Porque es parte esencial de la salvación de la persona. Sin este evento no hay esperanza alguna de salvación. Jesús lo dijo: no te maravilles que te dije que es necesario nacer. Ahora, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. ¿Y para qué es necesario nacer de nuevo? Para ver y entrar en el reino de Dios. Este acto de regeneración, nuevo nacimiento y volver a ser creado, proporciona al recién convertido o al recién nacido la capacidad de ver espiritualmente y entender y entrar en el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que necesita el hombre para entrar en el reino de Dios? Nacer de nuevo. Tiene que haber una resurrección. La pregunta de Nicodemo no debía haber sido: ¿cómo puedo nacer un hombre siendo viejo? La pregunta debió haber sido: ¿por qué tengo que nacer si ya nací? Es lógico que yo ya grande no puedo volver a meter en el vientre de mi madre. La pregunta no debió haber sido esa, debió haber sido: ¿cómo es posible que yo pueda hacer eso? ¿Cómo eso sucede? ¿Cómo eso se hace? Jesús lo dijo ahí mismo. Lo que es nacido de qué? De la carne, ¿qué? Y lo que es nacido de qué? Del espíritu. Espíritu es. Cuando Adán pecó, la raza humana se vio afectada, hereda, se le imputa el pecado de Adán, lo que conoce como el pecado ¿qué? Original. Y la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado que
la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que. ¿Qué fue lo que pasó a los hombres? La muerte física. No, la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? La separación de Dios. Wow. En Adán quiere decir que todos fuimos constituidos que. ¿Quién me dice eso a mí? Que yo no tengo que cometer pecado para ser un pecador. Porque el pecado de Adán, el pecado original, se me imputó a mí. Me hicieron culpable de algo que yo no cometí. Pero el problema es que Adán representaba ¿a quién? A toda la raza humana. Es decir, que por tanto representación de aquel Adán, aquel que nació físicamente, que fue creación de la materia existente, se apartó de Dios. Y al apartarse de Dios, ¿qué hizo qué? ¿Cuál fue el engaño de la serpiente o de Satanás o el diablo o el demonio, como usted quiera llamarlo? ¿Cuál fue? No es que vas a morir. Dios te está mintiendo, no es que tú vas a morir. Es que cuando tú comes el fruto, se te van a ¿qué? Abrir los ojos. ¿Y qué dice Dios primero? ¿Para qué? Que hay que nacer de nuevo para ver. Lo primero que le abrieron los ojos a Adán cuando ¿qué? Comió el fruto, ¿qué fue? La visión. La visión para ver que estaban desnudos, que estaban descubiertos. Ahora tú necesitas ¿qué? La nueva naturaleza de Dios para poder comenzar a ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios restituido a su estado original. Tengo frío y a la que me puso mano. Entonces, ¿usted está entendiendo eso? La magnitud de lo que es eso. Que tiene que nacer de nuevo, que tiene que experimentar la vida de Dios. Es más, usted no tiene que ser nada, aunque usted se le imputó el pecado de nuestros padres y vino la muerte. Todo aquel que está en pecado está ahí. Bueno, por eso la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ¿qué? La naturaleza de él, la nueva naturaleza, la nueva creación le impide, porque el Espíritu de Dios está dándole vida. ¿Y cómo puede ser algo que es nacido de Dios pecar? Eso iría en contra de la propia naturaleza y la santidad de Dios. Por eso dice Juan, primera de Juan, creo que capítulo 4 o 5, después yo lo busco y se lo doy con claridad. Dice, ¿sabe qué? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí tú entiendes si tú eres nacido o naciste de nuevo y estás en el reino. Cuando no practicas ¿qué? Porque la simiente de Dios, si naciste de Dios, ¿cómo es posible que si naciste de Dios estés cometiendo pecado? Es que la naturaleza, la simiente de Dios es pecaminosa. No, Él vino a resolver ¿qué? Es el problema. Romanos, capítulo 12 nos habla de ese que fuimos, se nos imputó, nos constituyeron pecadores, aunque no hayamos cometido ningún pecado, somos herederos, no un pecado de hecho, sino que ya se nos imputó. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice que tú y yo fuimos pecadores, aunque no hayamos cometido ¿qué? Por cuanto uno pecó, todos fueron constituidos pecadores. Si por la desobediencia de uno reinó la muerte, dice la Escritura, cuanto más por la vida de uno reinaremos en vida en Cristo Jesús Señor nuestro. El primer Adán falló en la encomienda del Padre, pero el segundo Adán, que es Cristo, aleluya, Él pagó el precio y resucitó para que así mismo nosotros resucitemos espiritualmente por la vida de Dios. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es
¿Y qué es la gloria? Ya le dije, la presencia, eso es la vida de Dios. Entonces, todos los seres humanos que nacen en este mundo, nacen como espiritualmente muertos. Eso significa separado de la vida de Dios. El hombre nace destituido, apartado a causa del pecado que mora en cada uno de nosotros. Y usted diga, ¿pero por qué entonces Dios es injusto? Porque si fue alguien que pecó, ¿por qué el juicio del muerto no vino para él? Porque el problema es que fue el primero que creó. Y ese es un prototipo de quién? De Cristo. Por eso es que la Biblia dice que tiene que venir el segundo Adán a restituir lo que el primer Adán no hizo. Porque ¿cuál era el propósito de Adán en la tierra? Era duplicar el reino de Cristo en los cielos, que lo que había en el cielo se duplicase en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Y a través de Adán, lo que se iba a reproducir era ¿qué? La imagen y la semejanza. Y usted dice, yo sería injusto porque yo no he pecado y ya no soy pecador. No, es que tú hubiese dicho lo mismo. Si tú hubiese sido el primer hombre en el huerto, te hubiese dicho lo mismo. Dice David, o dice Salomón, lo mismo. El pecado me consiguió mi madre. Que no importa, que si tú hayas nacido por la relación de tu papá y tu mamá y naciste, amén. Qué bueno. Es un matrimonio constituido. Y tú dices, qué bueno, pues nacimos en vida. No, también naciste en muerte. Así como que fue ilegítimo mi nacimiento a través de mi papá y mi mamá, que nunca se casaron, y uno dirá, pues mira, yo soy producto de una fornicación, de un pecado. Pero es que tanto el uno como el otro, el que haya hecho las cosas bien para tener un hijo, el hijo nace ¿qué? Como quiera que sea el pecado, como igual que nació el que fue hecho por una práctica pecaminosa. Los dos nacieron en un reino de muerte. Vinieron a nacer para morir. Cuando el deseo de Dios era que viviéramos haciendo una réplica de su presencia y de su imagen. Aleluya. Aunque nacieron en lo natural, en lo espiritual están muertos. Por eso es necesario la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Qué fue entonces lo que hizo Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios para restablecer lo que había perdido? Nuestra relación y comunión con el Espíritu, o nuestra comunión espiritual con Él. Efesios capítulo 2, verso 1. Eso para darle base bíblica a lo que estamos diciendo. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos de vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos ¿qué? Muertos. Y estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así que nos dio vida. ¿Qué fue lo primero que tiene que hacer Dios? Darnos vida. Porque ningún muerto puede responder a la voz de Él. Tú no te convertiste. Tú no viniste a Cristo. Para que tú hicieses eso, Él tuvo que haberte dado vida. Para que luego pudiese responder a la voz, porque Él es espíritu. ¿Cómo lo humano y carnal puede responder a lo espiritual? Si lo que es de la carne, nacido de la carne, es que carne, lo que es nacido del espíritu, entonces tiene que haber que un nuevo nacimiento para que tú puedas que cuando Él abre su palabra, tú puedes escuchar el que te habla, que te está dando primeramente vida espiritual para que luego vea y entre y entienda el reino de Dios. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que el elemento doctrinal más fundamental del creyente no es la muerte de Cristo, es la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra salvación era en vano, no
El Viernes Santo, el día de la muerte, es el día de ¿qué? De la Pascua, de la resurrección de Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Porque todos los profetas que predican por ahí, de toda Mahoma y toda esa gente que levantaron religiones, murieron, pero nunca ¿qué? Resucitaron. Nuestro fundamento de fe está ¿qué? En la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, aleluya, nosotros vimos que resucitados aquellos que hemos creído a la voz de ¿qué? Del Evangelio del Reino. Ay. Entonces lo primero que hace Dios es resucitarnos espiritualmente para que podamos entender, ver, oír y recibir lo espiritual para traer comunión con Él, porque Dios es Espíritu. Y el capítulo 1 Corintios 2:14, lo que cité ahorita, donde doy la cita bíblica, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Ahora bien, tenemos muy claro que sin un nuevo nacimiento no puede haber salvación. La pregunta es, ¿qué debe hacer una persona para nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer? Porque no se nace de nuevo por creer al Evangelio. Oigan bien. Porque la fe produce el nuevo nacimiento. Ni creer ni la fe hace que tú nazcas de nuevo. Es el nuevo nacimiento el que hace posible que haya fe en el hombre para creer. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Dios? Resucitarnos espiritualmente para luego que creamos en Él. Tú no tienes fe en Él al menos que tú no hayas nacido de nuevo. No viene porque tú creíste en Él, no viene porque tienes fe. El creer y la fe viene porque tú has nacido de Él, por el nuevo nacimiento. Y me gustaría tener un tiempo para detallarle y explicarle bien, porque creo que voy a prepararlo y voy a sacarle el documento para que lo den los VIP y se nutran de la palabra, para que entiendan y comprendan la magnitud de lo que estoy diciendo hoy. Porque esto puede irse también en contra de tus pensamientos, la estructura que tú tienes de lo que es la salvación, porque estás pensando, ¿sabes qué? La fe viene por el oír viene de que por la palabra de Dios, creer y confesar. Hay que confesar porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Pero si no hay que la vida de Dios resucitar en ti, ¿cómo tú puedes escuchar si estás muerto en pecado? Porque fuiste que resucitado juntamente con ¿quién? Con Cristo. No es que creer en Jesús luego nace de nuevo, sino es que aquel que ha nacido de nuevo es quien puede creer en Jesús, el Cristo. Vamos, primera de Juan, capítulo 5 y verso 1, para que vamos a entender. Entonces, dice la Escritura que hay cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. Pero nosotros tenemos el conocimiento y la sabiduría de Dios para poder discernir y delinear la palabra conforme al Espíritu, para que podamos entender, porque en lo espiritual usted va a entender esto. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido, ¿qué dice ahí? Todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Vale. Mi amado pastor, entonces eso contradice lo que usted está diciendo, porque dice que tenemos que creer. No, él no dice que tenemos que creer. Ahí lo que te está diciendo, si lo interpreta bien, es que el que ha creído a Cristo porque ha nacido de Dios. No es lo que lee, es como lo lee. Porque si nos dejamos llevar, pues dicen que lo primero que hay que creer, no. Es que cuando tú crees, porque ya tú naciste en Dios, no hay otra manera de tú poder conectar lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no puede concebir esa verdad de Dios. Tiene que ser en el
Zoé de Dios, la vida de Dios en la vida del que ha nacido de Dios puede creer. Sí, porque fue por creer, fueron los santos. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es por creer, es por la vida de Dios que resucitó en ti, te hizo una nueva criatura. Por eso dice, una nueva creación de nosotros. Voy a leer un poquito, ¿no? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Por quién fue engendrado? Por él. Y él me dice, los que no son engendrados de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿quiere? Para nacer de nuevo, tenemos que ser engendrados por quién? Por Dios. Se crea, para mí no es fácil tampoco entender muchas cosas. Quiero asimilar en el espíritu. Miren, ¿por qué muchos no han vencido el mundo? El verso 4 del capítulo 5, primera vez, ahí mismo del día de el verso 4. Ahí tú te vas a ver porque todavía no has vencido el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, ¿qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Es más, verso 10. El que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio de que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene. Ahí mismo, el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un nuevo nacimiento no viene a consecuencia de la decisión del hombre cuando éste cree. El nuevo nacimiento viene por voluntad de Dios. Dios es quien toma la iniciativa de regenerar, renacer o resucitar a los que están muertos para que puedan responder al llamado del Evangelio. Y les voy a ilustrar esto. ¿Cuántos conocemos la historia de aquel que murió, el hermano de Marta y María, de Lázaro? Sabemos que Marta y María mandaron a buscar a Jesús porque su hermano había ¿qué? Pero lo mandaron a buscar mientras él estaba ¿qué? Vivo. Pero Jesús se tardó un poquito más de lo acostumbrado. Se retuvo y Lázaro murió. Y enterraron a Lázaro. Y Lázaro estaba como muerto. Lázaro podía salir de la tumba. No. La tumba, la muerte de Lázaro en la tumba es tipo de las tinieblas. ¿Puede el hombre salir de las tinieblas por sí mismo? No. Marta y María mandaron a buscar desesperadamente a Jesús y Jesús fue con ella a la tumba. Y le dijo, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Marta, tú no crees. Si creyeres, Marta, verás que la gloria de Dios. Entonces Marta estaba y María a punto de ver la gloria manifestada de Dios, pero porque no creyeron, pero eso no limitó a Jesús el creer de ellos, porque ella no creía que Dios podía levantarlo de los muertos. Así que no es el creer lo que te va a dar vida. La vida te la da Dios por su misericordia y bondad. Dios te sopla el Zoé de Dios para que tú que renazca, nazca de nuevo en el mundo espiritual. Y entonces la vida de Dios te permite accesar a la palabra de Dios. Y ahora Lázaro está muerto. Está en la tumba, tipo de la tiniebla. No puede salir de ahí. La pregunta es, Lázaro respondió a Jesús estando vivo o estando muerto.
Para que Lázaro escuchara la palabra, tenía que haber sido ¿qué? Resucitado. Lázaro está en la tumba, tipo de la tiniebla, y como único Dios lo puede llamar, Cristo lo puede llamar hacia él, tipo de ¿qué? Del reino de la luz, tiene que ¿qué? Resucitar. Entonces lo primero que Dios hace en nosotros, para que nosotros tengamos que podamos escuchar la voz de Cristo, es que resucitar. Porque estamos muertos en nuestro delito y nuestro pecado. ¡Wow! Lázaro vino a Cristo muerto o vivo, y si vivo, cuando vivo, antes o después de responder al llamado de Dios. ¿Cuándo vivió? La enseñanza, no. Solo Cristo puede hacer algo que Lázaro no podía hacer. Salir de la tiniebla, de la muerte espiritual, para llevarlo a la vida eterna a través de Cristo. Si tienen frío, podemos salir. Aquí que me da frío. Solo después de haber recibido la vida, la resurrección, pudo responder a la voz de Dios. Solo así. Lo primero, eso es eso. Wow, y yo me sorprendo más todavía más de eso. Él no solo nos resucita para darnos su palabra, sino que también dice la Escritura que Él pone la fe en nosotros para nosotros creer en Él. No es porque tú hagas algo que puede entrar al reino de los cielos para justificarte y tener acceso a Él. No es las obras que yo haga, nada de eso cuenta para la salvación. Pero en el amor sublime y eterno de Dios, Dios nos resucita, nos da vida en el mundo espiritual para que podamos tener nuevamente corrección con Él. El nuevo nacimiento no es un premio otorgado o una respuesta de Dios a la fe de los que creen. Tampoco es producto de la obra de justicia que el hombre haga, sino es obra de la gracia de Dios que nos escogido para que crean. Lo voy a repetir. El nuevo nacimiento no es premio otorgado, no es un premio otorgado o una respuesta de Dios a la fe de los que creen. Tampoco es producto de las obras de justicia que el hombre haga, sino es obra de la gracia de Dios que nos escogido para que crean. Efesios, donde voy cerrando. Efesios, capítulo 2 y verso 4. Efesios 2, capítulo, verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros, en los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora termino con este pasaje. Tito. Calla ahí, están en silencio. Si alguien encuentra a Tito primero que yo, avisa. Tito capítulo 3 y verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? El lavamiento de la nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo nacemos, Señor? Porque yo me parezco un día, yo acepto, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. No. Porque como me convertí al Evangelio, no. Porque a Dios le plació. A los suyos vino, a los suyos no le recibió, mas a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser, de llamarse, ser hijo de Dios. Tú entras al reino por medio de la vida resucitada que Dios imputó en ti. Así como el pecado fue imputado, dice que la justicia de Dios fue imputada en nosotros para tener acceso a su presencia. Por eso, ¿cómo se despide esta mañana? El domingo, esto parece que va a ser una serie por este mismo tema que estaré hablando. El medio para el nuevo nacimiento. Hay un medio que va a complementar lo que le estamos diciendo. Padre, en el nombre de Jesús,